la mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 22 de julio del año 2021. Voy a comentar con usted algo que más que molestia me da risa. Me explico. Allá por los años 60, cuando estando yo ya en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, y haberme incorporado con una persona que fue un amigo entrañable, Raúl Álvarez Garín, y que me incorporé yo con ellos, con Chata, María Fernanda Campa Uranga, que ya falleció, que en paz descanse también, Chata. Entonces, yo andaba para todos lados con ellos y empecé a aprenderles cosas a ambos. Una de ellas tenía que ver con el cuidado que deberíamos tener aquellos que andábamos con, vamos a decir, simpatías de izquierda en aquellos años, a partir de los años 64, 65, o quienes militaban en grupos o en células de la Juventud Comunista o en algún otro grupo político, en la Escuela de Economía del Politécnico, de la Universidad, etc. Y una de las, evidentemente en aquellos años no había teléfonos celulares, pero una de las prácticas de Raúl y Chata eran la discreción, el cuidado de lo que uno hablaba en ciertos lugares públicos, en las conversaciones telefónicas, y había una actitud de cuidado, de responsabilidad, y en el caso de Chata y Raúl, que fueron toda la vida militantes, y en el caso de Chata, hija de un gran personaje de la izquierda mexicana, don Valentín Campa. Y yo aprendí con ellos, abrevé ahí en la experiencia y en la madurez de ambos. Al paso de los años, aquello me ha servido mucho. Y hoy, cuando pues está otra vez discutiendo esta cosa del sistema o del software Pegasus y del espionaje y de la escucha de conversaciones privadas y el uso de las capacidades tecnológicas para espiar, para escuchar conversaciones, etcétera, etcétera. En primer lugar, no me sorprende que el Estado utilice esos instrumentos o esos recursos. Es más, diría que lo encuentro plenamente justificado. En las condiciones no de ahorita, sino desde hace algunos decenios, llevan a los aparatos de inteligencia de los estados, al margen de su orientación política e ideológica, a estar enterados de cosas que se prevé o se pronostica pudieran causar problemas. De ahí que todos los países prácticamente espían, entre comillas, o escuchan conversaciones donde podrían encontrar indicios de la comisión o de la intención de cometer algunos delitos. A las personas que les sorprenda esa actividad, o mienten de manera deliberada, o son unos ignorantes supinos, o son simplemente ingenuos. Me acuerdo cuando se entregaron al Archivo General de la Nación cajas y cajas y cajas de las tarjetas informativas que los que espiaban o los agentes de la Federal Seguridad o sus informantes entregaban y se guardaban ahí en el expediente de cada una de las personas que revestían en aquellos años algún interés político para el Estado mexicano. Y me acuerdo que en tropel iban allá al Palacio de Lecumberri para pedir dónde estaba su expediente y casi ufanarse. Es que aquí a mí me seguía la Federal y esta tarjeta, incluso algunos todavía escribieron libros con aquello que la Federal de Seguridad decía en esas tarjetas sobre ellos. Cuando me preguntaban a mí si yo iba a ir a eso, les decía,
En primer lugar, me parece una tontería hacer esto. Y segundo, tal parece que ustedes se sienten importantes porque los perseguía o espiaba la Federal Seguridad. Pero tengo una mala noticia que darles. La persona que sabe todo de ustedes son ustedes mismos. Entonces, ¿qué necesitan andar leyendo las tarjetas de la Federal para ver qué dijeron ustedes en tal reunión? Ustedes deben de saber lo que dijeron. Ustedes debieron haberse cuidado de eso. Y esa es la actitud que he mantenido desde entonces. De tal manera, pues, que a mí en lo personal, si alguien quiere perder el tiempo y escucha lo que yo hablo por teléfono, por mí, que lo hagan. ¿Por qué? Pues porque realizo una actividad donde los exabruptos que digo, pues no pasa de ser alguna que otra mentada o alguna que otro adjetivo calificativo al presidente y sus inútiles funcionarios. Pero nada más. Entonces, cuando yo leo, no, es que dice la anticientífica Sheinbaum, yo ya sabía desde hace algunos años que me espiaban. ¿Y qué quiere, que le hagamos un mole, le hagamos una barbacoa? Digo, es infantil esa actitud de esta gente. ¿Qué esperan cuando son de la oposición y andan combatiendo al gobierno en turno, por supuesto de manera legal? ¿Qué esperan? ¿Que no los vigilen? ¿Que no los espíen? No, es que la privacidad y los derechos. Por favor, señores, seamos realistas. Ahora, ¿esperan ustedes que el ejército, la Marina y otras agencias o grupos de inteligencia, tanto del gobierno federal como algunos gobiernos estatales, no realicen esas actividades? Por favor, no sean niños, hombre. ¿Por qué mejor no aprenden a gobernar? Y luego cuando el presidente dice, en este gobierno no espiamos, pues qué brutos, deberían hacerlo. Al menos así prevendrían algunas actividades delictivas y capturarían a esos malandros antes de hacer las cosas. Es que el CISEN desapareció y ahora es el Centro Nacional de Inteligencia. Pues es lo mismo, hombre. Son los mismos archivos, los mismos expedientes. Pero hay ingenuos, por no llamarles de otra manera, que creen que este gobierno no espía. Y si no lo hace, es porque son muy brutos, no por cuestiones éticas. La actividad política en materia de escucha, en materia de espionaje, no tiene que ver con la moral o la ética. Tiene que ver con la seguridad nacional, con la viabilidad del Estado. Por eso, ¿qué Pegasus, no Pegasus? Y luego, es que eso se compró con Calderón. ¿A poco piensan que antes del presidente Calderón no había instrumentos que utilizaban los gobiernos mexicanos? Aquellos que les tocó vivir los años 60 y los años 70, todavía los años 80, y que sepan de esto, les pueden contar algunas cosas de cómo se las gastaban esos gobiernos en materia de espionaje y de escucha. Es más, hay un personaje ahí en Morena que fue del partido, luego del PSUM, luego del PRD y ahora está en Morena, y no sé mañana dónde vaya a parar, Pablo Gómez. Él es un hombre que ha vivido toda su vida en la izquierda y sabe, le tocó vivir esa etapa. Conoce de eso, no porque lo haya practicado, sino porque padeció eso. Como lo padecimos muchísimos, hombre. Entonces, yo les pediría que en vez de andar discutiendo este tipo de cosas, aprendan mejor a gobernar. Da a conocer la unidad de inteligencia financiera, un archivo ahí con números y esto y que el otro. ¿Y qué? ¿Acaso con eso piensan que van a llevar a juicio al presidente Calderón? No sean ingenuos, por favor. ¿Qué delito pudo haber cometido cuando el presidente de la República estaba ejerciendo sus facultades y ordenando tomar ciertas precauciones frente a los delincuentes? Lo mismo que hace este gobierno, lo que hace la sección segunda del Estado Mayor o de como se llame ahora, hace lo mismo la Secretaría de Marina Armada, lo mismo
lo mismo, pues. Por favor, dejen de estar agarrando esas cosas que a nada conducen. Luego se puso de moda ahora a raíz de una serie, no sé en dónde, sobre el asesinato de Manuel Buendía. El asesinato de Manuel Buendía se dio hace casi 40 años. Hay millones de mexicanos que no tienen la menor idea de quién fue Manuel Buendía, de qué hacía, a qué se dedicaba, cuáles eran sus relaciones, sus amistades, en qué mundo se movía. Y vamos a suponer que vamos a investigar Buendía y que encuentren es que fulano y que por acá. Si algún delito hubiese habido, se hubiese cometido, ya prescribió, hombre. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo despojarnos de eso y ver al futuro? Claro, es preferible hablar de Buendía y su asesinato que enfrentar el futuro y decir, chin, ¿qué futuro nos espera? Y dedicarnos a empezar a sentar las bases para construir un mejor futuro. Pero como el presidente es un hombre de antepasado, pues le quieren dar gusto. Si es que Calderón compró el sistema Pegaso y a tantos miles espiaron y que Murillo Karam y que fulano y que fulano. ¿Y ustedes creen que el general Audomiro, ¿cómo se llama? El jefe, o quien esté ahí en el CISEN nuevo o Reloaded, se pasa jugando solitario todo el día? ¡No, hombre! Se pasa analizando los reportes que las diferentes áreas del nuevo CISEN elaboran para alimentar al jefe de Estado de cuestiones delicadas que tienen que ver con la seguridad nacional. O lo que el ejército le pasa, alimenta al presidente o Marina, etc. Ese es el funcionamiento real de un Estado, aquí y en China popular. Entonces, maduremos ya, hombre. Entendamos cuáles son las tareas, las funciones del Estado. Y si en un determinado momento no quieren que invadan su privacidad, pues no anden practicando o diciendo cosas delicadas en el teléfono, carajo. Es como aquellos que de repente voy a demandar a quien subió un video donde estoy yo teniendo relaciones en la privacidad con este. En primer lugar, ¿quién grabó eso? Y segundo, ¿quién subió eso ahí? Pues, es decir, nos sorprendemos de los mismos problemas que nosotros creamos. Ahora, estamos en un mundo que tiene muchísimas ventajas, pero también tiene la desventaja de que cedemos un poco de nuestros espacios privados. ¿No te gusta eso? Vete de ermitaño. Pero ya déjense de cosas, por favor, y empiecen a tratar de aprender a gobernar, por favor. Los problemas de México están adelante. No manejen con el espejo retrovisor, van a chocar y van a causarle un gran daño al país. Gracias pues y lo espero mañana viernes en una mañanera más. Gracias.